en el capítulo 4. Y nosotros estamos mirando desde allá de Romanos capítulo 12, donde estamos viendo sobre el cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hemos leído desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 12 y ahí nos detuvimos y hace como 4 o 5 meses que estamos detenidos ahí y no podemos avanzar si no que damos vueltas nada más, porque Dios nos está llevando a nosotros a entender cosas, porque queremos llegar a, como dice también en el capítulo 12 de Romanos, a entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios? Entonces vemos nosotros que hay una tarea para cumplir. Todos hemos sido llamados para hacer un trabajo, para prestar un servicio al Señor, ¿no? Y tenemos que hacerlo a su manera. Acá la manera del hombre no sirve. Tiene que ser a la manera de Dios. Si lo hacemos a la manera de Dios, el trabajo, ciertamente que vamos a tener un buen resultado. Vamos a tener un buen resultado. Vamos a alcanzar muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, no desde antes. Entonces vamos a leer para poder entender un poco más de cómo podemos nosotros lograr lo que Dios quiere que logremos, no lo que nosotros queremos lograr, sino lo que Dios quiere que logremos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a leer un poco de la Escritura. Y Dios quiere lograr un cuerpo, que se edifique un cuerpo. Y para eso Dios constituyó muchas cosas, Dios puso leyes para que lo hagamos, puso un gobierno, ¿no? Ahí para que también podamos nosotros lograr llevar a cabo ese propósito que Dios ya marcó para la iglesia desde antes de la fundación del mundo, porque la iglesia ya para Dios es una obra terminada, pero para nosotros es algo que todavía no hemos logrado, ¿no? Sabemos que el hecho de estar juntos en esta tarde aquí no significa que estamos en una iglesia, tal vez estemos en un grupo de hermanos que alaba el nombre del Señor. La iglesia se constituye, ¿no?, por un ministerio, se constituye por los dones del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos requisitos que un salón donde están los hermanos compone una iglesia. La iglesia es algo muy amplio y tenemos que llegar a esa formación de la iglesia, pero según la dirección que Dios nos va dando. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 6, ahí nos hace ver de la salvación, de la justificación, de los dos Adanes, o del primer Adán y del posterior Adán, y nos hace ver también sobre la ley y la gracia. Y después en el capítulo 6 de Romanos nos hace ver a nosotros la muerte del hombre viejo, ¿no?, la destrucción del cuerpo del pecado, y ahora se nos ruega a nosotros presentar nuestros miembros, el sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Se nos ruega a nosotros presentar nuestro cuerpo para servir a la justicia, dice, ¿no? Y bueno, y así se nos lleva hasta el capítulo 8, donde se nos dice que aquellos que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, y que la justicia que era en la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. Todo eso ya lo hemos visto. Amén. Ahora en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11, nosotros sabemos que eso está dirigido a Israel. Ahora el capítulo 12 ya es para nosotros. Y ahí se nos ruega, el apóstol Pablo nos ruega a cada uno de nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Amén. Bueno. Entonces vamos a leer el versículo 13, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo,
hasta que todos lleguemos. Todos tenemos que llegar. Y entonces ahí hablamos de que todo el cuerpo crece, uniforme crece. No es que crece la mano y la oreja no crece. No es que crece la nariz y las piernas no crecen. Todo crece uniforme, es decir, hasta que todos lleguemos, ¿no?, a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué importante esto, ¿no? Tener la misma fe todos. Todos tenemos que tener la misma fe. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo o podamos alcanzar lo que dice en el versículo anterior. Dice que Dios constituyó en la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Obra del ministerio significa obra de diáconos, ¿no?, en el griego. Que todos estamos llamados para ser diáconos. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que tenemos que llegar nosotros a la perfección para poder llegar a la edificación al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Y bueno, y en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó ciertamente apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores o maestros. Entonces Dios constituyó para que nosotros podamos llegar a la perfección, ¿no?, para que podamos llegar a ser diáconos, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es muy importante que todo esto tengamos la misma fe en cuanto a esto. Tenemos que creer esto, todos juntos tenemos que creerlo. Porque si alguien está en desacuerdo, entonces ya en la edificación no va a ser una edificación perfecta. Porque Dios hace todo perfecto. Cuando Dios interviene en la edificación, Él lo hace perfecto, todo perfecto. Llegar a la unidad de la fe es llegar a la unidad. ¿Cómo llegamos a la unidad de la fe nosotros? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, ahí llegamos por medio de la palabra del Señor. La palabra, tenemos que entender todo lo mismo. La palabra del Señor nos va llevando a todo a creer lo mismo, todo a sentir lo mismo y todo a manifestar la misma vida. La palabra del Señor. Por eso Pablo oró por la iglesia para que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos, a fin, dice en el 17, que el capítulo 1, 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelaciones para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Es decir, que los ojos de nuestro entendimiento tienen que estar abiertos. Los ojos espirituales están en la mente. Los ojos naturales los tenemos delante de nuestros ojos, de nuestra nariz, perdón. Ahora, nosotros en cuanto a los ojos espirituales, muchas veces esos ojos espirituales no están abiertos. Entonces, Pablo oraba que los ojos del entendimiento sean abiertos. Es decir, que la gente o los hermanos puedan entender lo que la palabra de Dios dice. Lo que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, nosotros tenemos que entender. Amén. Amén. Si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no podemos llegar a la unidad de la fe. No podemos llegar a la unidad de la fe. Es muy importante la unidad de la fe porque estamos en una misma obra, en el mismo trabajo. ¿No? Todos estamos sirviendo en la misma empresa, digamos. Y entonces nosotros, ¿cómo entendemos esto de la edificación? Y bueno, que hay un perito arquitecto, ¿sí? Entonces, ¿quién es el perito arquitecto? Y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces ahora aceptamos todo por la fe, que Pablo es el arquitecto de esta edificación. El perito arquitecto, no el arquitecto, el perito arquitecto. Entonces él puso como fundamento de la edificación, puso a Jesucristo.
¿Cuántos lo creen? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bueno, entonces estamos de acuerdo que Pablo es el perito arquitecto, que no hay otro, que no es Juan, que no es Mateo, que no es Marco, ni siquiera es Jesús, ¿no? El perito arquitecto. Jesús es el fundamento. Pero el perito arquitecto, es decir, que a Pablo se le dio a conocer, ¿no? Se le reveló algo que no se le reveló a otros apóstoles, ¿no? Que Jesucristo era el fundamento de la iglesia. Amén. Sobre ese fundamento iba a ser edificada la iglesia. Bueno, estamos de acuerdo todos ahí. Amén. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es muy importante que nosotros tengamos todos la misma fe, porque yo le digo que acá no tenemos todos la misma fe, porque hay algunos que creen que se puede comer de todo y a otros comen legumbre. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo si no tenemos la misma fe? ¿Cómo nosotros podemos edificar una iglesia para el Señor? Para el Señor, para la morada de Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué hizo Dios para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento? Dios estableció ¿qué? Pastores, evangelistas. Ahora, si el evangelista y el pastor no tienen la misma fe, ¿cómo se va a poder edificar la iglesia? Si él cree una cosa y el pastor cree otra. No se puede edificar la iglesia conforme al modelo de Dios, conforme a lo que Dios establece. Porque la iglesia tiene que manifestar las virtudes de aquel que nos amó. Amén. La iglesia tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Ahí en la iglesia se tienen que manifestar todos los dones del Espíritu Santo. Entonces lo primero que se tiene que ver que los evangelistas, los apóstoles, los profetas, ¿no? Los maestros, todos tienen que tener la misma fe, tienen que creer lo mismo, en todo, no en alguna cosita. Yo en esto estoy de acuerdo con el hermano, pero en esto no estoy de acuerdo. No es así, porque nosotros hemos recibido del Señor. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? Y no, porque yo entiendo así. El evangelista dice, yo entiendo así. Y el otro dice, yo entiendo así. Entonces, ¿quién te hizo entender a vos lo que entendés? Y a mí me lo hizo entender el Señor. ¿Y a vos quién te lo hizo entender? Y a mí me lo hizo el Señor, me lo dio a entender así. Entonces quiere decir que el Señor mismo hizo la división ahí. El Señor mismo ahí formó la división entre estos dos siervos de Dios, porque los dos piensan diferente. ¿Cómo pueden pensar diferente? Teniendo el perito arquitecto, teniendo el apostolado. Porque ¿quién es nuestro apóstol? Nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Amén. Entonces nosotros somos enseñados por él. Podrá, si el evangelista o el profeta o el apóstol o cualquier ministerio no está de acuerdo con el pastor, ¿cómo se podrá edificar la iglesia? Así. No se puede. Por lo menos no la iglesia que Dios quiere. Amén. No es la iglesia donde el Espíritu Santo va a estar. ¿Dónde está la responsabilidad? En el pastor. El pastor es el responsable delante de Dios de la iglesia. Porque nosotros lo vemos en otro versículo de la palabra del Señor, como por ejemplo en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, ¿verdad? Y también en el versículo 7, también, que nos habla de que tenemos que observar la conducta de los pastores, ¿no? Su llamamiento, todo eso. Entonces, no es que el pastor se tiene que poner de acuerdo con el evangelista se tiene que poner de acuerdo con el pastor. Acá la autoridad está en el pastor, porque él tiene que dar cuenta por cada alma, por cada oveja tiene que estar. Y el pastor es el que va a dar cuenta delante de Dios de lo que enseña. Él va a dar cuenta delante de Dios. Entonces nosotros creemos que el pastor es el siervo del Señor, es el representante de Dios, no, que Dios lo puso a este hombre con el conocimiento, con la sabiduría, con la iluminación y la revelación de lo que es el Evangelio para la iglesia. ¿Cómo se debe edificar una iglesia? El pastor sabe cómo se tiene que edificar una iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque fue enseñado allí. Entonces, lo que enseña el pastor es lo que Dios quiere que la gente sepa. No se tiene que aceptar otra enseñanza.
No, si usted viene a esta iglesia, usted tiene que aceptar la enseñanza que el pastor le da. Porque hoy se usa mucho el 666. ¿Vio? El 666, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es, no? El celular. El 666 es el celular o el telecentro. A mí no me gusta como predica mi pastor. Voy a buscar en la televisión. Ah, mira qué lindo que este está de acuerdo conmigo, ¿eh? Qué hermoso que predica el hermano. La verdad que este está lleno del Espíritu Santo. Y entonces recibo todo de allí. Pero resulta que no está en comunión con lo que el pastor de la iglesia a la que usted va predica. Y va a aceptar eso. Y va a rechazar el mensaje de su pastor. Porque usted está bajo la cobertura de un pastor. Usted, ¿a dónde le lleva la palabra? Está sujeto a vuestros pastores. No dice al pastor de la televisión o del internet, a vuestros pastores. Usted tiene que estar sujeto. Lo que el pastor enseña es lo que Dios dice. Y eso no se discute. No se discute lo que el pastor enseña, se obedece. Así de sencillo, se obedece lo que el pastor. ¿Por qué? Porque él lo recibió de Dios. Amén, ustedes tienen el Espíritu Santo. Amén, ustedes tienen la palabra del Señor para escudriñarlo todo, para examinarlo todo. Fíjese. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, nosotros ahora queremos edificar, todos juntos, queremos edificar una iglesia para el Señor. Para que cuando vengamos a la iglesia los enfermos sean sanados. Para los que están apocados reciban fuerza. Para que los que están quedados vuelvan a ser llenados del Espíritu. Pero si hay desacuerdo, si no hay la misma fe, entonces el Señor no puede, el Espíritu Santo no puede morar en medio de nosotros. Porque el Espíritu Santo es muy delicado. Muy delicado. Pero vamos a verlo un poco más por la palabra. Fíjese lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Dios la gracia siempre ruega, ¿no? Nunca obliga la gracia. Pablo dice, yo puedo obligarte a ti para que cumplas con lo que me debes, pero te pido por favor. El carácter de la gracia, ¿no? No el carácter de nosotros. El carácter de la gracia que ahora es de nosotros también, porque nosotros estamos en la gracia, amén. Amén. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Tenemos una vocación celestial. Esa es nuestra vocación es celestial. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Que andéis como es digno de la vocación con que os sois llamados, con toda humildad. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Andar con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Yo que soportando muchas veces, mi hermano. Y sí, porque nos amamos. Nos amamos porque somos hermanos. Nos amamos porque somos hijos de Dios. Por eso nos amamos. Entonces no tenemos que soportar. Pero siempre, porque hay a veces que los hermanos se enojan. Pero bueno, y por ahí por mi carácter, ¿no? Entonces yo tengo que hacer todo lo posible para que ese carácter que lo hace enojar al hermano desaparezca. Entonces tengo que decir, Señor, ayúdame, cambia mi carácter, Señor. Esa es la humildad, ¿no? Andando con humildad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu Santo, la unidad de la palabra, tenemos que ser solícitos. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, todos tenemos una fe. Esto en cuanto al lado de Dios. Dios nos dio una fe. Del lado de Dios tenemos la misma fe todos. Todos se nos dio la misma fe, que nos salvó a nosotros. Esa fe que nos hizo hijos de Dios. Un Dios y Padre de todos el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros.
Pero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, conforme a la medida de Cristo, conforme a la medida de la gracia, es Cristo en nosotros, ¿no? La gracia tiene que ir creciendo en nosotros, ¿no? O el don de Cristo tiene que ir creciendo en nosotros por medio de la gracia. ¿La gracia qué es? La gracia es la vida de Dios en nosotros. Esa vida tiene que ir creciendo, como dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro 2, ¿no? Que dice que tenemos que crecer como niños recién nacidos, por medio de la palabra, no adulterada. Entonces dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, o dio dones, Dios hombre dones. Acá dice, dio dones a los hombres, o dio hombres dones. Y entonces dice, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiere decir que subió después de haber sido crucificado, después de haber sido muerto en la cruz. Subió. Porque, ¿quién es el que subió? Dice, el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a algunos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Sin el ministerio, ¿cómo los hermanos pueden ser perfeccionados? Pero acá hay que ver mucho, entonces acá hay que tener en vista algo, que el ministerio tiene que tener la misma fe. No se puede un pastor aliarse al lado de un hermano que no tenga la fe que tiene él. Eso es traerse un problema encima, no solamente para el pastor, sino para la congregación. Acá, hermanos, nosotros tenemos que llegar todos a la unidad de la fe, independientemente de lo que usted pueda pensar. No importa lo que usted piensa. Acá es lo que se enseña, es lo que es importante. Entonces yo voy a seguir la enseñanza que el pastor me da. ¿Y cómo yo sé que la enseñanza que el pastor me da es buena? Por el resultado. El resultado de esa enseñanza tiene que verse. Entonces, ¿de qué habla el pastor? De la transformación. Bueno, entonces tengo que ser transformado. ¿De qué habla el pastor? ¿De qué enseña? De la humildad. Entonces tengo que ser humilde. Él también tiene que serlo. Entonces nosotros tenemos que ver dónde está el resultado de la enseñanza. En la vida práctica. Ahí está, en la vida práctica. Usted no se haga problema por lo que enseña el pastor. Él dará cuenta delante de Dios. Pero sepa usted vigilar, atender la enseñanza de los pastores. Porque muchas veces los pastores predican lo que no está escrito en la palabra del Señor. Pero nosotros ahora predicamos la palabra conforme, ¿no?, la hemos recibido del apóstol Pablo. Entonces, para perfección de los santos, los evangelistas, los pastores, los doctores, los apóstoles, los profetas, todos la misma fe. Tiene que creer lo mismo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Listo. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Fulano. Listo. Yo tengo que estar sujeto a lo que dice el pastor. Porque al estar sujeto al pastor estoy sujeto al Señor. Esto se enseñaba antes. Antes nuestros viejos pastores nos enseñaban así. Y no había tutía. No había nada que decir. Él era responsable delante de Dios. ¿Sabe cuál fue mi error todos estos años? Que yo siempre me junté con personas que no tenían la misma fe que tengo yo. Ese fue mi error. Y lo reconozco delante de Dios. Yo sabía que no estaban de acuerdo, pero igual los atraía. Querían que siguiéramos juntos. Creía que ellos iban a recibir, pero no. Dios conoce el corazón de los hombres. Dios sabe. Por eso, nosotros ahora tenemos que ver. Tenemos que ir poniendo las cosas en orden. Porque la iglesia es la obra de Dios y Dios es orden.
Entonces, acá nosotros tenemos que llegar a hablar todos la misma cosa. Si usted no va a hablar conforme a lo que el pastor enseña, mejor no hable, hermano. Porque eso va a traer problemas para su vida. Delante de Dios le digo. Va a traer problemas para su vida. No hable. Y si usted no está de acuerdo, entonces usted sabe que tiene otro lugar para ir a congregarse, puede ir a congregarse en otro lado. Porque acá el pastor no va a cambiar la enseñanza. No puede cambiar la enseñanza, porque la enseñanza se la dio el Señor. El Señor ¿cómo va a cambiar la enseñanza? ¿Para agradar a los hombres? Si nosotros agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. ¿Entiende, hermano? Entonces, nosotros tenemos... No es que yo me tengo que poner de acuerdo con usted se tiene que poner de acuerdo conmigo. ¿No? Y el resultado es la verdad. El resultado de las palabras, eso manifiesta la verdad. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que tener la misma fe. Acá no habla de la fe que habla allí en el versículo 5, un Señor, una fe. No, acá habla de la fe práctica. De la fe práctica. ¿No? Que todos vivimos conforme a la misma fe, todos creemos lo mismo, ¿no? A eso habla. La otra fe es la fe para alcanzar la salvación, la justificación, la regeneración, la vida eterna, y eso es todo por medio de Jesucristo. Pero hay una fe que a mí me va a llevar a obtener, por medio de esa fe práctica, yo voy a obtener las promesas que Dios tiene preparadas para mí. En esta vida y en la otra vida, siguiendo la enseñanza del pastor. Siguiendo la enseñanza. El pastor dará cuenta delante de Dios. Y si el pastor está equivocado, ustedes tienen para orar: Señor, mira, tu siervo no está enseñando bien tu palabra. Mira, Señor, tu siervo no está andando conforme a lo que tú estás enseñando. Y el Señor se va a hacer cargo, no se haga problema que el Señor se va a hacer cargo. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Vio? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mira hasta dónde tenemos que llegar, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese no, a un hombre perfecto significa maduro, crecido y desarrollado en todo. Perfecto significa eso, todo, pero sin la unidad de la fe no podemos llegar. ¿Entiende, hermano? Ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Ya no es una niñez ir en contra de lo que el pastor enseña. Esa es una niñez, una carnalidad. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que hablamos de internet y todas esas cosas. Que no quito que no haya algún siervo o sierva de Dios allí, pero ese no lo puso Dios para pastorearme a mí. Sujetaos a vuestros pastores. Dios puso un pastor para que lo pastoree a usted, ¿no? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. Y ahí tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en oración, tenemos que crecer en santidad, tenemos que crecer en temor, tenemos que crecer en ayudar a los hermanos, tenemos que crecer en todas las cosas. ¿No? Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. En aquel que es la cabeza, es a saber Cristo. Cristo es la cabeza, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. Aún el pastor tiene que estar sujeto a la cabeza. Él no puede hacer lo que él quiere en la iglesia. Él tiene que hacer lo que el Señor dice. Tiene que estar sujeto al Señor con temor y reverencia. Tiene que estar sujeto. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento
de cuerpo edificándose en amor. Fíjese cómo el cuerpo tiene que ir edificándose, tomar aumento, ir formando, la mano se tiene que ir formando, ¿no? Cada parte del cuerpo se tiene que ir formando, ¿no? Edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñado cómo la verdad está en Jesús. Por eso, hermanos amados, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Usted, cuando un hermano le viene con una doctrina que no dio el pastor, usted no la tiene que recibir. Porque usted tiene su pastor, el que Dios le dio a usted, para que lo adoctrine. No se deja adoctrinar por otro, porque esa doctrina, por más buena que sea, va a traer problemas acá a la iglesia. Va a traer problemas a la edificación. Yo el otro día estábamos trabajando con mis hijos haciendo material. Y yo le digo a mi hijo, hace así el pastón. No, yo sé cómo hacerlo. Ya desde los 6 años venía haciendo pastón. Bueno, le digo, voy a hacerlo. Y él hizo el pastón. Pero no siguió la dirección. ¿Viste, papá, cómo lo hice? ¿Viste cómo hice el pastor? No hice como vos me dijiste, pero lo hice igual. Sí, pero no seguiste la dirección. Y eso me entristeció mi corazón. ¿Cómo vos resolvés el problema de mi corazón ahora? Si el pastón ya está hecho. ¿Cómo resolver el problema de mi corazón? Porque al no seguir la dirección es como que no tener respeto. Que no me das el valor que yo tengo como padre. Ahora, ¿cómo curás mi corazón vos? Después, no lo miré de esa manera, me dice, papá, perdóname, no quise lastimar tu corazón. Bueno, te acepto, ya me curaste. Ya al pedirme perdón, ya me curaste. ¿Entienden, hermano? Hay que seguir una dirección. El problema acá es que cada uno sigue su pensamiento. Lo que usted aprendió en otro lado, acá no sirve. No sirve acá. Acá que este es el mensaje de la gracia. No digo lo que Dios le enseñó. Nosotros hemos aprendido con Dios antes de venir a este lugar. Dios nos mostró cosas a nosotros antes de venir a este lugar. Pero acá se confirman esas cosas. Se confirman que sí, son de Dios. Siga así, hermano. No las tire. Manténgalas, guárdelas, porque si Dios se las enseñó, aunque sea en otro lugar, Dios le enseñó, entonces eso es útil. Pero hay muchas cosas que Dios no nos enseñó. Doctrinas, mandamientos de hombres que Dios no nos enseñó a nosotros, que nos enseñaron los hombres. Entonces eso tenemos que dejar. Sin hablar mal de ninguno de nuestros amados pastores que nos pastorearon la palabra, porque fueron hombres que ellos no sabían leer ni escribir, muchos de ellos, pero eran hombres de Dios, eran hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que tenían temor del Señor y nos enseñaban a nosotros, ¿no? Conforme le enseñaban otros. Y bueno, pero nosotros aprendimos de la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a construir la iglesia, esta pequeña iglesia local? Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y veo que yo le hablo claro, hermano, le hablo claro. Yo sé que estos temas son un poco ríspidos, pero esta es la verdad, hermano. Amén. Es la verdad, hermano. No. Ustedes saben que en este mensaje de la gracia el pastor no se enseñorea de la grey. El pastor tiene un respeto muy grande por las ovejas. Tiene un amor muy grande por las ovejas. Él no tiene un pensamiento elevado, que él es el siervo del Señor, sino por el contrario, el pastor puesto por Dios siempre está para servir y nunca para ser servido. Eso sabemos, que la gracia nos da ese carácter. Ustedes ya lo saben a eso. Entonces, hermano, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. No acepte otra enseñanza. Eso no quiere decir que usted no escuche a otro pastor. Puede escuchar a otro pastor, pero a mí el pastor me enseñó de esa forma. Y usted va a dar cuenta delante de Dios, no por lo que le enseñó el pastor, su pastor, no por lo que le enseñó otro hermano. Él es pastor en otra congregación,
y cada pastor es pastor en su congregación. Yo no puedo ir a enseñar en otra congregación, para eso está el pastor. Él es el responsable de la oveja en ese lugar y yo tengo que respetar. Y si toda la doctrina que él enseña no está conforme a la mía, yo tengo que respetar igual, porque él es el siervo de Dios en ese lugar. Amén, hermano. Que el Señor bendiga. Hoy nos visita un hermano que no me acuerdo cómo se llama. Corocito, hermano Corocito. Lo conozco hace muchos años al hermano. Me estaba tratando de acordarme de dónde lo conozco a este hermano. Y yo dije, ha cambiado. Y bueno, yo siempre dejo a los hermanos que nos vienen a visitar para lo último, porque yo quiero escuchar la voz de Dios también, ¿no? Porque Dios muchas veces mueve a su siervo con una palabra, con un mensaje para la iglesia. Vamos a soportar un poquito, hermano, y vamos a escuchar al siervo del Señor, a ver qué nos trae el pastor en esta tarde. Amén, hermano. Te invito a que pase, hermano, y está en libertad, hermano. Gracias, Jesús. ¿Se puede alabar a Dios? ¿Sí? Así es, hermano. Qué precioso, ¿no? Ah, Dios. Qué hermosura que es.